Hola, muy buen día, ¿cómo estamos? Sonríe al que está a tu lado. Qué bueno que están aquí. ¿Sí? ¿Todo bien? Ok. Sí. Y bueno, pueden tomar su lugar. Qué gusto verlos. Bueno, estamos iniciando, ¿verdad? Un año nuevo. Y sabemos que cada vez de que se inicia un ciclo, un año nuevo, pues la gente tiene proyectos. ¿Y será bueno que tengamos proyectos? Sí. Sí, claro que sí, es fabuloso que tengamos proyectos, planes, todo lo que Dios ponga en nuestro corazón. Tenemos que estar atentos para realizar todo aquello. Pero algo que tenemos que ser entendidos es que dentro de todos esos planes, dentro de todos esos proyectos, debemos siempre ser entendidos de que los planes, los proyectos, todo lo que nosotros tenemos tiene que alinearse al propósito eterno de Dios, porque algo que es innegociable es de que nosotros estamos aquí por causa del propósito eterno de Dios. Así es. Y lo vamos a estar repitiendo siempre, porque si nosotros nos salimos del entendimiento del propósito eterno de Dios, pues vamos a errar en nuestra vida, no vamos a ser efectivos en el propósito por el cual estamos aquí en la tierra. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Dios quiere ser conocido, que la gente lo pueda conocer, y eso lo va a hacer a través de sus hijos, Amén. a través de su iglesia. Entonces, nosotros como iglesia necesitamos ser entendidos. Nosotros somos parte del plan eterno de Dios. Así es. Y como parte del plan eterno, pues sí necesitamos involucrarnos en ese plan eterno. Sí necesitamos caminar en ese plan eterno. Sí necesitamos entender ese plan eterno. Entonces, nosotros debemos saber que por medio de la Escritura nosotros encontramos, y te voy a decir solamente 4 cosas, pero realmente la Escritura nos da tantísimo, ahora sí decirlo, como tantísimo material para vivir, nos da tantísimos recursos para que nosotros podamos ser efectivos en aquellos para lo cual nosotros fuimos llamados. Y vamos a citar 4 cosas. Primero, por medio de la Escritura nosotros encontramos primero la voluntad de Dios. Nosotros no andamos aquí en la tierra así como que errando, ay, quién sabe para qué nací, o andamos buscando el descubrir para qué estamos aquí en la tierra. La Escritura nos narra primeramente la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Cuál es su voluntad de Dios? La encontramos en la Escritura. Segundo, encontramos su propósito eterno. A través de toda la Escritura nosotros vamos encontrando cuál es el propósito eterno de Dios, y nos damos cuenta que desde el principio de los tiempos Él siempre quiso darse a conocer. Él siempre quiso que el hombre le pudiera conocer. Él siempre quiso tener una comunión con el hombre, y eso es desde el principio. Y durante toda la etapa en la Escritura, lo que Dios quiere es darse a conocer. Lo que Dios quiere es que el hombre lo conozca. Lo que Dios quiere es que realmente tener una comunión con el hombre. Y eso sigue. Ahora, tenemos la gran ventaja de que en este nuevo pacto, el hombre lo único que tiene que hacer es aceptarle, comenzar ahora sí que a conocerle, vivir de acuerdo a ese plan, porque ya la mayoría de las cosas ya lo hizo Él. Así es. Ahora nos corresponde a nosotros pues creer lo que Él dice y vivir de acuerdo a lo que Él dice. Y tercero, encontramos dirección. Encontramos palabra que nos ayuda a vivir, palabra que nos guía a través de nuestra vida, palabra que nos posiciona o que nos va dirigiendo hacia el lugar a donde Dios nos está llevando. Y cuarto, encontramos identidad, porque realmente sabemos quiénes somos, sabemos de dónde venimos y sabemos también para dónde vamos. Entonces nosotros encontramos identidad en la palabra de Dios. Todo eso es lo que hace la palabra de Dios. Ahora, yo quiero preguntarte, de todo esto que yo te dije, ¿choca con que tú seas una persona de éxito aquí en la tierra?
No, al contrario, la palabra de Dios nos potencializa para que nosotros seamos efectivos aquí en la tierra. Amén. Pero fíjate, y esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta y tenemos que tener muy presente, porque mucha gente, sí es cierto, tiene planes, tiene proyectos, va tras un propósito, quiere alcanzar cosas, tiene sueños en su vida. Dios ha depositado sueños en su vida y va, dice, voy por ellos, pero en algún momento de su vida hace a un lado a Dios. Y creo que ahí es donde comienza la mayor tragedia de los hombres, que conociendo a Dios lo hacemos a un lado. Nosotros no debemos de dejar a Dios en ningún momento de nuestra vida. Pero algo importante, y esto quiero que lo entendamos: si tú tienes hijos, necesitas posicionar a tus hijos en la palabra de Dios. Si nosotros durante este año tenemos proyectos, tenemos planes, tenemos metas que alcanzar, todo lo que tú quieras hacer en este año, pero si tú haces a un lado a Dios, créeme que estás planeando fracasar. Y mucha gente, cuando empieza a percibir el éxito, cuando empieza a alcanzar aquellas metas, dice, pues yo ya pude solo, esto lo hice solo, esto lo hice yo. Y ahí es donde comienza el problema del hombre. Y quiero tomar esta porción de la Escritura como un principio divino. Esta porción de la Escritura para mí creo que es importante, y yo sentía eso, que esta porción es importante para nosotros, pero es importante como que lo tengamos en cuenta todos los días de nuestra vida. Quiero que me acompañes, por favor, al libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, versículos del 6 al 9, y la palabra de Dios cita de la siguiente manera: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Fíjate lo que está diciendo. Le está hablando aquí esta porción. Por otro digo que la quiero tomar como un principio, porque esta porción les estaba hablando Dios a través de Moisés al pueblo de las palabras, de la ley, de los mandamientos que le había dado. Y le estaba diciendo, los tienes que tener presentes en tu vida. Ahora, nosotros, realmente Dios ahora está en nosotros. Y ahora debemos de tener presente a Dios todo el tiempo en nuestra vida. Toda la palabra de Dios, toda la verdad que Dios nos ha revelado, todo lo que su palabra nos ha instruido y hasta donde su palabra nos ha llevado, nosotros lo tenemos que tener presente en nuestro corazón. Y cuando la Escritura habla del corazón, está hablando de tu entendimiento, ¿sí? Está hablando de tu intelecto, de tus emociones, de tu voluntad, ¿sí? Y dice, y las repetirás a tus hijos. Ahora, no te canses de repetirle o de hablarle a tus hijos de Dios. Amén. Posiblemente no te entiendan, posiblemente te tomen de loco, posiblemente te puedan decir lo que quieran, pero yo te voy a decir una cosa: no te canses de hablarle a tus hijos de Dios. La Escritura está diciendo, dice, y repítelas a tus hijos. Ahora, te voy a decir la manera en la que tú les vas a hablar a tus hijos de Dios. Por ahí alguien, algún santo por ahí decía, vayan y predíquenles, y si es necesario, háblenles. ¿Sí? Entonces, háblale a tus hijos de Dios con tus acciones. Muéstrales a tus hijos a Dios a través de tu vida. Dice, y háblales de ellas en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Prácticamente le está diciendo que esto sea un estilo de vida para ti, que la palabra de Dios sea un estilo de vida para ti.
es la manera más efectiva en la que nosotros podemos mostrarle a Dios a nuestros hijos, que ellos se den cuenta que en los negocios, que en todo lo que nosotros hacemos, en el matrimonio, que la palabra de Dios realmente está permeando en nuestra vida y está mostrando la grandeza de Dios. Amén. Porque no podemos decir una cosa, porque si tú dices una cosa y haces otra, pues realmente creo que ahí está el problema. Dice, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, dice, y átalas como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Estamos pasando una generación donde mucha gente se tatúa. Y se tatúa cualquier cosa, por no decir otra cosa. Pero realmente, prácticamente está diciendo, dice, y las atarás como una señal en tu mano. Realmente necesitas tenerlo presente, necesitas ser entendido de la importancia de la palabra, la importancia que la palabra tiene en tu vida. Nosotros necesitamos tener un entendimiento correcto de la palabra de Dios. La palabra de Dios, Dios no nos la dejó para que fuéramos religiosos, ni para que fuéramos aleluyos, sino la palabra de Dios, Dios nos la dio para que nosotros pudiéramos vivir en su palabra. Nosotros debemos de practicar el conocimiento aprendido. Por eso dice, y repítelas a tus hijos. Cuando tú las vivas, cuando tú las repitas, cuando tú se las muestres, se convertirán en parte de tu vida. Por eso le dice, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La palabra de Dios se debe convertir en vida. Amén. Y te decía hace un momento, esta porción de la escritura que te acabo de leer en Deuteronomio, está ligada justamente después de que Dios le da las tablas de la ley a Moisés. Yo te voy a pedir que en tu casa puedas leer Deuteronomio 6, versículo del 6 al 8, capítulo 6 y 8. Léelo. Y tú te vas a dar cuenta que voy a tomarte algunos principios de esta porción, no te lo voy a leer, pero Dios le da recomendaciones al pueblo de Israel. La primera recomendación que le da es, no te olvides de Dios. No te olvides, pase lo que pase, tú no te debes de olvidar de Dios. No, pase lo que pase, nosotros como hijos de Dios no podemos olvidarnos de Dios. La segunda instrucción que le dice, le da una advertencia en contra de la idolatría. Porque necesitamos ser entendidos que idolatría o idólatra, aquel que es idólatra es aquel que antepone algo o alguien a Dios. Entonces, Dios le da una advertencia contra la idolatría. Y la tercera cosa que les pide es que ellos se santifiquen, que vivan una vida santa, que vivan una vida apartada para Dios, que vivan una vida que refleje que ellos conocían a Dios. La cuarta cosa la cuarta recomendación que les da dice que ellos deben de ser obedientes, que vivan una vida de obediencia, porque la vida de obediencia pues trae bendición a sus vidas, ¿sí? La vida de obediencia pues te permite acceder a todo aquello que por diseño ya fue hecho para ti. Y la quinta recomendación que les da, dice, ustedes van a ser posicionados en la buena tierra.
¿sí? En la tierra que se les ha prometido, porque todo esto se los estaba dando antes de que ellos entraran a la tierra que se les había prometido. Recordemos que Israel anhelaba entrar a esa tierra, ¿verdad? Y tuvo muchos problemas para poder entrar a esa tierra. Era un camino que era fácil llegar, pero por ciertas situaciones, por a lo mejor no haber entendido todo lo que Dios les había dicho, tardaron muchos años para poder alcanzar esa tierra, pero ya estaban a punto de estar posicionados en la buena tierra. Ahora, cuando nosotros escuchamos de ser posicionados en la buena tierra, ¿qué viene a nuestra mente? La abundancia. Abundancia, porque la tierra que se les había prometido, ¿cuál era la característica de esa buena tierra? Que era fértil. Fértil, abundante, una tierra que dice la escritura que había abundancia de leche y miel, ¿sí? Entonces todo eso se les había prometido. Nosotros estamos posicionados en la buena tierra. Dios nos ha llamado a que nos posicionemos en la buena tierra. Entonces, ¿en la buena tierra tiene que ver con abundancia? Sí, con progreso, sí, con prosperidad, sí, todo eso, pero dentro de los lineamientos de Dios. Y entendamos que todo esto pues nos estaba hablando en un pacto que era un pacto inferior, un pacto que era un pacto condicional, donde Dios le decía al hombre: si tú haces esto, yo te doy esto. Si tú cumples con esto, yo cumplo con esto. Nosotros estamos en un pacto de gracia, donde Dios nos ha dado todo. Amén. ¿Sí? Donde Dios, sin que nosotros hagamos nada para merecer lo que Él nos da, Él nos lo dio. Pero el que yo te diga que sin que tú hagas nada para que Dios te dé, porque Dios ya te dio, vas a alcanzar las cosas, no quiere decir que no vas a hacer nada para que esas cosas puedas verlas. No tienes que hacer nada para que Dios te dé, porque Dios ya te dio. Pero sí tienes que hacer algo para alcanzar aquello que Dios ya te dio. Amén. Así es. Parece trabalenguas, pero así es. La ley, al igual que el árbol del conocimiento del bien y del mal, le mostraba al hombre lo bueno y lo malo, pero no le daba al hombre la capacidad de cumplirla. Es lo que tenemos que entender. Mucha gente no entiende que la ley, la escritura dice que la ley es buena, pero tenemos que verlo desde la perspectiva. La ley le mostraba al hombre los estándares de perfección que Dios exigía, pero también, por ser tan perfecta la ley, incapacitaba al hombre por causa de la antigua naturaleza o la naturaleza adámica para poder cumplirla. Por lo tanto, el hombre no podía cumplir la ley. Por eso es que si en la actualidad alguien que se sabe hijo de Dios, que se dice hijo de Dios y quiere cumplir la ley, realmente no va a poder, por más que se esfuerce, porque hay un problema: la naturaleza de pecado. Dios, al darse cuenta, Dios siempre se dio cuenta, Dios, al saber todo esto, Él dio otro recurso para que el hombre pudiera alcanzar su gracia, que es el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Entonces, la obra de Jesucristo nos posiciona ahora en un lugar de privilegio con Dios. Y nos permite entrar o acceder a la buena tierra. Y esto la escritura le llama la ley de vida. Nosotros, al Cristo venir, morir y darse el sacrificio, nosotros no nos quedamos sin ley. Nosotros decimos: bueno, la ley ya no opera en mí, yo ya no estoy regido por la ley de Moisés o la ley mosaica, como tú le quieras llamar. Nosotros ahora cambiamos de ley, o Dios nos cambió de ley, y ahora en nosotros opera la ley de vida. La ley de vida le da al hombre la capacidad de vivir. Escucha esto: la ley de vida le da al hombre la capacidad de vivir
por la acción del Espíritu, o de su Espíritu, del Espíritu Santo, en el espíritu recreado del hombre. En otras palabras, lo que hace Dios, dice, tú solo no puedes hacer las cosas. Por lo tanto, yo voy a unir mi Espíritu Santo a tu espíritu, para que juntamente con él, mi espíritu guíe a tu espíritu, para que tu alma se sujete a ellos, y por lo tanto tus acciones y tu vida va a ser una vida de progreso. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Amén. Como hijos de Dios. Entonces ahora nosotros no estamos sin ley. Ahora sí hay una ley que nos gobierna, pero es la ley del espíritu de vida. La ley de Moisés era una ley externa. Así es. La ley de vida es una ley interna. Es una ley que está desde nuestro interior, que desde nuestro espíritu, el Espíritu de Dios nos guía, nos impulsa, Amén. nos lleva, nos empuja a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, ¿quiere decir que tú eres como un títere para Dios? No. No. Ahí es donde opera, o donde se expresa el libre albedrío, que tú eres el que tiene la capacidad de decidir si vives de acuerdo a la voluntad de Dios o ignoras totalmente lo que Dios dice, porque tampoco Dios te va a manejar de esa manera, sino que Él dice, te haré entender, te mostraré el camino por el que vas a andar, te voy a llevar, ¿sí? Pero si tú no quieres, no hay problema. Fíjate lo que dice la Escritura. Esta es la condición que ahora nosotros como hijos de Dios tenemos en Cristo Jesús. Quiero que me acompañes a la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo del 1 al 6, que cita así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Fíjate lo que está diciendo, Dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Pregunta, ¿estás en Cristo? Amén. Amén. Entonces dice que no hay ninguna condenación. ¿Quién te puede condenar? ¿Sí se recuerdan la porción de la Escritura cuando la mujer que fue encontrada en adulterio llegó a los pies de Jesús y le dijo, mujer, ¿dónde están los que te condenan? Dice, yo tampoco te condeno. Bueno, en esa misma posición estamos nosotros. Amén. Gloria a Dios. O sea, hay gente que puede decir de ti, ay, pero si lo bailado, ¿quién se lo quita? Dios no te condena. Y si Dios no te condena, Claro. los demás que digan lo que quieran. Estás en esa misma posición. O sea, ¿dónde están los que te condenan? ¿Quién te puede condenar? Fíjate, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero aquí viene lo importante. Aquí viene la característica de los que están en Cristo Jesús. Fíjate lo que dice la Escritura, Dice, los que no andan conforme a la carne. O sea, alguien que ya está en Cristo Jesús, pues ya no anda conforme a la carne, Claro. sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado De la muerte. y de la muerte. Quiere decir que la ley de vida, o sea, cuando yo soy obediente a la ley del Espíritu de vida, esa ley del Espíritu de vida me libra primero de la ley Mosaico. de Moisés. Me libra del pecado, porque tengo la capacidad de no pecar. Y me libra de la muerte. ¿Sí te das cuenta lo importante, lo que hace la Escritura? Dice, porque, y escucha esto, porque lo que era imposible para la ley de Moisés, por cuanto era débil por la carne o por la naturaleza que nosotros teníamos, pecadora, Dios, y aquí viene la obra de Dios, dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Dios cumplió la ley por nosotros. La de Moisés, Dios la cumplió por nosotros. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, porque
no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El mundo busca paz, el mundo quiere paz, pero no busca ocuparse o no se ocupa de lo espiritual. Y por lo tanto, ¿cuándo va a tener el mundo paz? Pues no va a pasar. ¿Por qué? Porque para que el mundo tenga paz, para que las personas tengan paz, pues necesitan ocuparse de la vida del Espíritu. Necesitan conocer la vida del Espíritu, necesitan vivir de acuerdo a la vida del Espíritu. ¿Sí? Necesitamos andar conforme o a la manera del Espíritu. La palabra conforme es a la forma del Espíritu. Necesitamos vivir de una manera espiritual. Y debemos entender esto, que esa ley, la ley del Espíritu, en Cristo Jesús me ha librado te decía hace un momento, la ley de Moisés. ¿Sí? La ley de vida me ha librado de la ley de Moisés, me ha librado del pecado. El pecado, dice la Escritura, que no tiene poder sobre nosotros. Así es. Amén. Yo sé que muchas veces pues vienen pensamientos acerca del pecado, vienen pensamientos para pecar, pero realmente el pecado no tiene poder sobre nosotros. Analiza tu vida y el pecado ya no tiene poder sobre ti. El único poder que tiene sobre ti es a lo que tú cedes, pero de ahí no tiene poder. Y dice, y de la muerte, porque nosotros ahora andamos en vida nueva, porque nosotros ahora compartimos una naturaleza divina que es eterna. Amén. O sea, cuando habla de la muerte, no está hablando de la muerte física, porque sabemos que físicamente todos vamos a morir. Así es. Pero si fuimos llamados, si fuimos posicionados en una eternidad en Cristo Jesús. Amén. Ahora, ¿qué tengo que hacer para ocuparme del Espíritu o de lo espiritual? Lo primero que tengo que hacer es ser consciente de la presencia de Dios. Y tú vas a darte cuenta que de los 5 puntos que te di hace rato, de las recomendaciones que les dio, que vas a leer en Deuteronomio del 6 al 8, tú te vas a dar cuenta que esos 5 puntos son muy parecidos a estos 5 puntos que te voy a dar. Para ocuparte del Espíritu, ¿qué tengo que hacer? Dios les dijo a ellos que debían de tener presente a Dios, que necesitaban ser conscientes de Dios. Ahora, ¿nosotros necesitamos ser conscientes de Dios? Claro que sí. Pasa algo, y esto es algo muy importante, pasa algo en la vida de los hijos de Dios, y es un problema. Que como se nos inculcó una mentalidad de templo, donde tú ibas al templo a buscar a Dios y en el templo estaba Dios, pero salías del templo, te ibas y te despedías de la presencia de Dios y Dios se quedaba en el templo guardado y tú seguías tu vida normal. Pero la realidad es que la Escritura dice que tú eres el templo del Espíritu Santo. Amén. Y como tú eres el templo, el que nosotros le llamábamos templo, que para nosotros es un auditorio, es un edificio, es solamente el lugar donde nos reunimos como cuerpo de Cristo para adorar a Dios. Pero el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo, somos cada uno de nosotros. Amén. Entonces, con esa mentalidad de que nosotros somos templo de Dios, nosotros debemos de ser conscientes de que Dios nos habita. Así es. Entonces, cuando tú eres consciente de que Dios te habita, ya no lo dejaste a Dios allá, encerrado en el templo, guardado, y hasta dentro de 8 días que llegues, ahí va a estar, sino que ahora Dios, ¿dónde está? En mí. En mí. Y debo ser presente, debo tener
conciencia, debo ser consciente de que Dios está en mí. Y Dios está en mí todo el tiempo. Por eso es que nosotros no le decimos a Dios, ven, lléname, satúrame. ¿Por qué? Porque estamos plenos en Cristo. Él está en nosotros. Entonces, si está en ti, está en ti para bien, está en ti todo el tiempo. Por eso cuando la Escritura dice orad sin cesar, dice, pues tú puedes orar en cualquier momento. Porque anteriormente dice, tengo que ir a buscar a Dios. No, tú no vas a buscar a Dios, Dios está en ti. Y en el momento que tú necesites, Él está ahí. Y aun cuando no estés pasando por momentos difíciles, Dios está ahí. Necesitamos ser conscientes de su presencia. Inciso B. Debemos entender que nada ni nadie se anteponga en mi comunión con Dios para cumplir su propósito desde mi asignación. Si recuerdas que Dios le dijo que no se hiciera dioses ajenos, nosotros debemos de entender que no hay nada ni nadie que se tiene que anteponer ante Dios y nosotros. No hay alguien más, sino que nosotros debemos de entender que Dios está con nosotros y que Dios es toda nuestra vida. Alguien decía que Dios no debe ser el primero en tu vida, sino que Dios debe ser todo en tu vida. Porque si Dios es el primero en tu vida, corre el riesgo que lo que es lo segundo en tu vida pueda desplazarlo. Pero si Dios es todo en tu vida, no va a haber nada que lo pueda desplazar. Hay gente que dice, no, es que para mí Dios es todo. Pero lo que tenía en segundo lugar era a lo mejor su carrera, y dice, bueno, llega un momento, es que tengo que cumplir con mi carrera, es que tengo que cumplir con mi sueño, y el sueño desplaza en lugar de Dios. Pero si Dios es todo en tu vida, realmente no va a haber nada que lo pueda desplazar. No va a haber nada que se anteponga a Él. Inciso C. Debemos vivir vidas que expresen la grandeza de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son las vidas que expresan la grandeza de Dios? Acuérdate, Dios le dijo, en Deuteronomio lo que vas a leer, Dios le dijo al pueblo de Israel que se santificara. Así es. ¿Sí? Ahora, si yo te digo santifícate, tú vas a decir, no es que te vas a poner tus manitas así, tu cara así, y te vas a poner tu aureola y ya soy santo, ¿no? No, realmente no. Vivir vidas que expresen la grandeza de Dios son vidas, anótalo, vidas que dan buen testimonio, vidas que expresen progreso, vidas que expresen orden, vidas que sean atractivas. ¿Sí? ¿Recuerdas cuando Dios le dijo a Israel, serás tierra deseable? O sea, que la gente te ve y diga, yo quiero vivir como vive esta persona, yo quiero hacer lo que hace esta persona, yo quiero alcanzar lo que ha alcanzado esta persona. Eso es las vidas que expresan grandeza, la grandeza de Dios. Esas son las vidas santificadas, vidas apartadas para Dios. Ser santo, la palabra santo significa apartado para Dios. Una vida apartada para Dios da buen testimonio, progresa, muestra orden, manifiesta la grandeza de Dios. La gente se admira. Cuando Salomón estaba en su esplendor, dice que la gente lo iba a visitar. Solamente, ¿sabe a qué iban? A escuchar a Salomón, a escuchar cuánta sabiduría había en la vida de Salomón, porque él expresaba la sabiduría, la grandeza de Dios. Inciso D. Que cada una de las cosas que administro
sea para la exaltación de nuestro Dios, pues soy bendecido para bendecir. Acuérdate que en aquel pacto la bendición estaba condicionada. La bendición estaba condicionada ¿a qué? A la obediencia. Es como ahora, como padres, ¿verdad? Si tú me obedeces, yo te doy. Si tú no me obedeces, yo no te doy nada. En el antiguo pacto, la obediencia o la bendición estaba condicionada a la obediencia. Ahora, no quiere decir que en este pacto la bendición no esté condicionada a la obediencia. Pero la Escritura dice que tú ya eres bendecido. Así es, ya tenemos la bendición. La bendición ya está en ti. Y la bendición, la mayor bendición que nosotros tenemos es Cristo. Cristo. Entonces, ¿dónde está Cristo? En nosotros. Nosotros ya somos bendecidos. Ahora, la expresión de bendición, ¿cómo es que expresamos la bendición? Pues caminando de acuerdo a un orden establecido por Dios, a principios de vida, a principios que la Escritura nos da, de cómo debemos de manifestar la grandeza de Dios. Entonces somos bendecidos, pero debemos caminar de acuerdo a los parámetros establecidos por Dios. Hay un orden dentro del reino de Dios y nosotros debemos de caminar dentro de ese orden. Y por último, inciso E, debemos entender que hemos sido posicionados en el ámbito de lo eterno. Israel iba a poseer una tierra. Nosotros fuimos introducidos al ámbito de lo eterno. El ámbito de lo eterno se llama lugares celestiales, y los lugares celestiales es un lugar de gobierno. Israel iba a ser posicionado en la tierra prometida, en la buena tierra, en la tierra que fluye leche y miel. Nosotros somos posicionados en Cristo, en un ámbito espiritual, en un ámbito de gobierno, en la mejor tierra que podemos estar, o en el mejor ámbito que podemos estar. Nosotros ya fuimos posicionados ahí. Ellos iban a tener, dice que ellos iban a gozar de lugares que ellos no habían. Dice, tú vas a vivir en casas que no construiste, vas a tener viñedos que no sembraste, vas a tener muchas cosas que tú no hiciste nada, sino que Dios te introdujo ahí. Nosotros estamos en Cristo. Dice que la Escritura que somos coherederos juntamente con Cristo. Fuimos posicionados en lugares que nosotros no hicimos nada, pero Él nos colocó ahí a nosotros. Amén, amén. Y donde Él nos colocó, realmente para nosotros es un lugar de privilegio. Y debemos de valorarlo de esa manera. Por eso yo te invito que seas consciente, ¿verdad? Estamos iniciando un año, y que este año que estamos iniciando, que seas consciente de Dios, que no se te olvides de todo lo que Dios ha hecho en favor tuyo y todo lo que Dios va a seguir haciendo en favor tuyo. Que jamás saques a Dios de tu vida, porque el momento que saques a Dios de tu vida, estás comenzando tu fracaso aquí en la tierra. Eso es para nosotros como hijos de Dios. No debemos de olvidarnos, que camines de acuerdo al diseño eterno, que camines de acuerdo a los principios, ¿verdad? Porque a muchos de nosotros hasta este tiempo nos han sostenido los principios que hemos entendido de la palabra de Dios. A lo mejor al principio, cuando conocimos la palabra, no conocimos lo que conocemos hasta ahora, pero los principios, vivir dentro del diseño, nos sostuvo hasta este momento. Pero que ahora que ya conocemos esta verdad presente, ahora que conocemos que estamos dentro de un pacto legal, dentro de un mejor pacto, que con mejores realidades, que ahora sí caminemos en esas realidades y no echemos la palabra de Dios o no la menospreciemos, sino que al contrario, que la abracemos para seguir adelante, porque estamos en un mundo que está cambiando constantemente y que en estos tiempos se está exigiendo más de cada persona. Está exigiendo más acerca de las capacidades de las personas, se está exigiendo más acerca de todo las personas, está exigiendo excelencia, y nosotros como hijos de Dios tenemos a Cristo como especial tesoro que nos puede ayudar y nos puede hacer sobresalir en este mundo. Amén.
todo para dar gloria y alabanza a su nombre. Amén. Así Para es. eso nosotros fuimos diseñados y tenemos que entender. Por lo tanto, que nunca se aparte de tu boca y de tu vida la grandeza de la palabra de Dios, de la vida de Dios que ha sido impartida en ti. Amén. Oramos, Padre eterno, gracias, Señor. Gracias por este nuevo tiempo que estamos iniciando, Señor. Pero sabemos que en lo eterno, Señor, tú te gozas de nosotros. En lo eterno tú nos has traído para este tiempo en el crono, Señor. En lo eterno, Señor, tú planeaste que nosotros en este tiempo estuviéramos aquí, Señor, para alabarte, para exaltarte. En lo eterno, Señor, tú planeaste este tiempo para que nosotros pudiéramos engrandecer tu nombre, Señor, para que nosotros pudiéramos darte a conocer a ti como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias te doy por tu iglesia, Señor. Gracias te doy por cada hijo tuyo. Gracias te doy por cada uno de aquellos que escuchan tu palabra, Señor, y viven de acuerdo a ella, Señor. Y yo sé que en este año, Señor, tu palabra, tu poder, tu manifestación, tu grandeza, Señor, se va a expresar en cada uno de tus hijos, Señor, con poder para gloria y alabanza tuya. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y bueno, nos despedimos de aquellos que nos ven a través de las redes y les invitamos, compartan este mensaje, que más gente sea edificada y posicionada en Cristo Jesús. Nos vemos a la próxima.